Quisimos un cambio de vida después de los 40, como muchos. Pasábamos mucho tiempo nosotras ocupándonos de nuestros hijos y nuestra asociación, y al final la energía que poníamos en el trabajo cada vez nos costaba más, porque sentíamos una falta de sentido en general. Queríamos estar al mando de toda nuestra vida y no solo de una parte de ella. Entonces compramos un lugar donde ya había habitaciones de huéspedes y después de terminar la renovación de los edificios quisimos arreglar este parque y especialmente cumplir ese sueño de tener una cabaña sobre el agua. Al principio no sabíamos muy bien cómo íbamos a hacerlo, si queríamos algo más llave en mano o algo que nos hiciera trabajar más a nosotros mismos. No estaba muy definido, contactamos a varias empresas y en realidad nos encantó Cabanolog porque está justo al lado, el tipo es súper simpático y de hecho la manera en que nos proponía trabajar nos pareció perfecta. Por mi parte yo quiero hacer que las cabañas sean accesibles, así que yo les fabrico los elementos de madera y luego ustedes son los que van a montar todo y pues de repente en cuanto al presupuesto eso funcionaba mucho mejor. Bueno, no vamos a ocultarlo, el presupuesto es una parte importante de la decisión. Pero lo que nos gustaba de Cabanolog es que usaba madera de Corrèze, de Andorre-Doude, o sea, a 1 hora en coche del lugar. La cabaña costaba 25.000 euros, le agregamos 10.000 euros de pilotes y llegamos a los 60.000 euros una vez que estuvo completamente equipada. Así que aquí estamos en la cabaña, así que decidimos equiparla, especialmente con un bonito refrigerador. De bajo consumo, para que se den una idea, 66 kilovatios al año, eso equivale a 15 o 16 euros de electricidad. Así que realmente no consume mucho y nos dimos cuenta de que eso es lo que permite vivir cómodamente en una cabaña en medio del bosque sin tener que ir de compras todos los días. Paralelamente a este refrigerador nuevo, pues al final es una estufa de leña recuperada la que instalamos. Aprovechamos que teníamos que hacer un cambio en uno de los edificios allá arriba, en una de las casas de techo de paja del siglo XVII, para restaurarlo y colocarlo aquí. Y bueno, está sobredimensionado para el lugar, pero eso permite usar poca leña, con un tronco en la mañana y uno en la noche. Estamos calientitas todo el día. Entonces, para lo demás optamos más bien por cosas nuevas. Queríamos materiales nobles que duren con el tiempo para no tener que rehacer la instalación 2 veces. Así que es una cocina de madera, es una mesa de madera. Las paredes se hicieron con cal y el techo con revestimiento de madera. Entonces las pequeñas cabinas igual con puertas de madera. Hicimos camas a la medida. La habitación del capitán con sus paneles de caoba para retomar el espíritu de barco. Entonces aquí encontramos un pequeño baño, un microbaño con un espacio para lavabo con bomba, como la cocina que permite hacer un pequeño aseo rápido, un espacio de intimidad para cambiarse. Y como complemento de este espacio hay un área sanitaria un poco más arriba y baños secos cerca de la cabaña. Cuando visitamos la propiedad por primera vez, había bastantes edificios allá arriba, pero al final fue el terreno lo que nos encantó, porque dimos la vuelta al estanque, nos sentamos en la esquina de allá, nos sentamos y luego nos imaginamos el resto de nuestra vida aquí y la cabaña se impuso por sí sola, como un sueño de la infancia. Pero pensar, ¿seríamos capaces de construir una cabaña en medio de este estanque y que el mundo siga girando sin nosotros?
Sí, entonces vivamos felices, vivamos escondidos, pero al final compartamos un poquito este sueño con otros, recibiéndolos uno por uno, para compartir un poco este rincón del paraíso. Entonces fuimos a ver al alcalde para decirle que estábamos interesados en comprar esta propiedad para ofrecer alojamiento turístico, pero queríamos tener el permiso para poder construir una cabaña sobre el agua. Entonces el alcalde estaba contento, nos recibió muy bien y nos prometió que sería posible. Resulta que en ese momento no teníamos toda la información para saber que no todo estaba en sus manos, que el PLU de la comuna aún no había sido escrito. Y entonces fue el comienzo de una larga aventura. Pero el alcalde cumplió su palabra y nos apoyó en nuestro proyecto. Nosotros tenemos una actividad turística y eso es lo que ayuda a la obtención de permisos para nosotros, porque tenemos una clasificación, es tranquilo, con vocación turística. Entonces, no es lo mismo que las personas que quieren vivir diariamente en este tipo de vivienda, así que el reto también es diferente. Ha pasado varias veces que vienen parejas y nos confiesan que en realidad vienen un poco a explorar para experimentar por sí mismos esta forma de vivir en una cabaña. Incluso hay personas que han venido fuera de la temporada alta, una semana en marzo, para probar la estufa de leña, los baños secos por la noche y ver si realmente era imaginable, posible. Para ellos, y era un proyecto a corto plazo, querían lanzarse ese mismo año, así que solo quedaba encontrar el departamento, la propiedad. Y después de unas semanas sentimos que ya estaban listos para realmente lanzarse al proyecto. Es la cabaña que más se parece a una vivienda real y ahora las casas de madera son mucho más comunes. Cumple con las normas RT 2012, así que puede ser reconocida como una casa, como una vivienda permanente, mucho más fácilmente que en una época en la que parecía una especie de herejía. Ahora ya es común vivir en casas de madera. Es un verdadero ahorro en comparación con la compra de una casa. Una vez que construimos nuestra cabaña, nos dimos cuenta de que el espacio de la terraza también era muy importante, porque la gente se da cuenta de que aspira a estar más afuera, pero con comodidad, al menos lo mínimo. Y entonces decidimos mantener la estética de la cabaña haciendo un arco y colocando esta lona microperforada que permite pasar tiempo afuera, pero estando protegidos. Se dice en el Camino de Santiago: no necesitas saber caminar, tu cuerpo volverá a aprender que sabe caminar en el camino. Bueno, la vida en la cabaña creo que también es un poco así. Es decir, nuestro cuerpo va a reaprender que no estamos hechos para vivir. Adentro, mirando las pantallas, el interior es para eso, para cocinar, dormir, leer. Pero la mayor parte del día debe pasarse afuera para encontrar un equilibrio. Y creo que la cabaña, el espíritu de la cabaña es un poco eso, es encontrar el equilibrio correcto entre estar afuera y adentro. Para diseñar la cabaña, el cabanólogo necesita menos de un mes, aunque también está el tiempo de secado de los arcos, cuando los pegamos. Después, al final nos tomó un mes para que estuviera protegida del agua y del aire, entre dos personas, aunque nuestros hijos nos ayudaron al principio con la instalación del esqueleto durante 3 días. Y luego pues tuvimos el resto de los meses para tranquilamente acondicionar el interior. Tenemos 4 hijos y siempre solíamos decirles, pues durante las vacaciones todos echan una mano. La costumbre en casa es 1 hora diaria de servicio. Y luego nuestro hijo, ese año, que era el año en que presentaba el bachillerato, nos dijo: yo les propongo otra cosa, vengo con unos amigos, están aquí durante 3 días y después me dejan tranquilo el resto de las vacaciones, eso reemplaza todas mis horas de todos los días. Bueno, entonces, ¿por qué no? Nos lanzamos a eso. Es verdad que es una construcción donde es mejor hacerlo de manera concentrada en vez de 1 hora al día, y sí, tener un poco más de mano de obra para sostener cada uno de los arcos no era una mala idea. Bueno, el pequeño detalle es que pues nos encontramos con, no recuerdo, 4 o 5 bachilleres que nunca habían sostenido un martillo.
Así que fue bastante divertido. Bueno, me preguntaban mucho, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Eso divirtió mucho a sus padres, quienes dijeron, pues es curioso porque no sabía que mis hijos sabían hacer todo eso. Y de hecho, pues era completamente posible, está lo suficientemente bien hecho, lo suficientemente bien pensado. Era necesario que hubiera uno en el grupo que supiera más o menos a dónde iba, pero era totalmente posible hacerlo con un grupo de jóvenes de 18 años que nunca habían hecho bricolaje en su vida. Cuando varios se ponen a hacerlo así y todo ha sido bien planeado antes, va muy rápido. Es decir, en 3 días efectivamente toda la estructura de la cabaña estaba hecha y es muy satisfactorio. En un momento dado, es una pequeña anécdota, pero nos damos cuenta de que al momento de hacer el muelle, en realidad, pues la estructura del muelle no coincide con los pilotes. Entonces decimos, aquí tenemos un problema. De hecho, la cabaña sobre esos pilotes la habíamos desplazado más de 10 centímetros. Y entonces ahí nos encontramos con toda la estructura completamente montada que hay que mover 10 centímetros sobre los pilotes. Bueno, los jóvenes se metieron debajo. Nos encorvamos, levantamos la cabaña y la movimos juntos 10 centímetros. Bueno, todavía lo siguen contando, ¿sabes? Es algo que les parece completamente extraordinario. Pero bueno, sí era posible, todos estaban motivados, fue muy gratificante, avanza, está muy padre. Como las primeras etapas avanzan muy rápido, pensar que en 3 días ya tenemos la estructura, le agregamos 3 o 4 días más, 3 o 4 días más, y al final si le seguimos todos los días, pues ya tenemos un edificio que ya está techado y cerrado. Y lo demás, bueno, se puede hacer a su propio ritmo, es muy satisfactorio. Aquí además nos complicamos aún más al construir sobre el agua, lo que requirió este muelle, esta terraza. Se puede hacer exactamente lo mismo en un prado, 6 bases de concreto. No tenemos el problema de trabajar en altura, entonces además podemos ir mucho más rápido. Aquí, por ejemplo, en ciertas etapas necesitábamos efectivamente ser 3, 4, 5 personas porque estábamos construyendo sobre el agua. En tierra firme, en mi opinión, en ciertas etapas con los arcos, uno sostiene cada extremo y otro atornilla, con 3 personas se hace el trabajo. No solo se hizo, sino que se hizo bastante rápido. Me sorprendí una vez que empezamos. Eso es todo. Creo que seguramente hay que estar un poco loca, pero es ese toque de locura lo que hace que nos lancemos. Si supiéramos todo, no haríamos nada. Y al mismo tiempo, una vez que te lanzas, te das cuenta de que es posible, que tienes capacidades. Como queríamos hacerlo en un estanque, primero el estanque tenía que cumplir con las normas. Entonces ahí fue un gran proyecto, había 40.000 euros de trabajos solo para que cumpliera con las normas, con un montón de complicaciones. Como tenemos un río abajo, no debía ser el agua caliente la que saliera y transformara el ecosistema de abajo, tenía que ser agua fría, así que se necesitaba un desagüe de fondo. Así que se necesitaban topadoras, había que vaciar todo. Entonces hay muchos materiales, ahí fuimos ayudados por el CEPIE. Y aún así hubo una ayuda, una subvención para adecuar el estanque. Y una vez que estaba al descubierto era el momento de ver todo ese tema de los pilotes. No habíamos imaginado pilotes de concreto. Pensábamos más bien en patas de acero que giraran así, que permitieran soportar mucho peso. Y el problema de la empresa que hacía eso más fácilmente antes, ahora pedía un estudio del suelo. Y el estudio del suelo era muy caro y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Sobre los pilotes instalamos una pieza metálica atornillada en el concreto para permitir que las vigas de madera se instalaran y no estuvieran en contacto con el agua en absoluto. Sobre esta estructura se colocaron cajones de OSB con una barrera impermeable exterior, listos para ser rellenados con lana de madera en el interior y que se colocan uno al lado del otro. Estos son cajones que están a la altura de una persona, así que son piezas bastante grandes de todos modos, pero que son lo suficientemente sólidos como para colocarse uno al lado del otro sin caerse. Eso se encaja. Entonces sí, es un poco como armar Lego y terminamos con un piso de madera, así es, que cubrimos mientras terminábamos el techo. Creo que el diseño está bien hecho de todos modos para permitir que personas que no necesariamente saben mucho puedan intentarlo.
Para el agua hay un sistema doble. Ya sea en el interior, para lavarse las manos pusimos un sistema de bomba manual como en las casas rodantes con bidones de agua. Y para los platos y las duchas hay un espacio sanitario un poco más arriba que permite compartir con otros alojamientos estas instalaciones más grandes. Pero en cambio las cabañas se construyeron alrededor de baños secos. Y es un modelo que costaba muy caro, el modelo Sanisfer que habíamos encontrado en los caminos de Compostela. Y de hecho son modelos sin agua y sin aserrín, entonces hay un sistema de lombricomposta. La orina y los líquidos van al suelo a través de una red dedicada. Y las heces son transportadas por una pequeña banda transportadora manual. Se pisa 5 veces el pedal y las heces son llevadas al espacio de atrás, donde unos pequeños gusanos se encargan de descomponerlas. Entonces después se puede usar ese material para el jardín. Para la instalación solar, el diseño en sí fue una empresa la que me ayudó a dimensionar la capacidad y conseguir el material. Tenemos 3 paneles que alimentan de hecho un segundo edificio, un poco de ese mismo estilo de vivienda más ligera. Y luego tenemos 2 baterías. Y entonces, bueno, con eso es suficiente básicamente para todos los usos. Entonces, tenemos la iluminación, por supuesto, tenemos un refrigerador de muy bajo consumo, tenemos una campana, tenemos enchufes, podemos cargar el teléfono, podemos cargar una computadora, no hay ningún problema, poner las lámparas de buró, etc. Las únicas cosas que no se pueden hacer con este tipo de instalación en general son todos los aparatos con resistencia, digamos las tostadoras, las teteras eléctricas, las secadoras de cabello, los calefactores eléctricos, todas esas cosas que tienen resistencias. Eso genera demandas de energía demasiado grandes de golpe, así que ahí no se puede, pero todo lo demás ningún problema. Decíamos, bueno, suena muy pretencioso, pero lo que queremos es ser una especie de proyecto demostrativo, para mostrar que en realidad una vivienda respetuosa, una vivienda ecológica, no significa volver a la época de las velas ni pasar frío en casa. La ecología no es enemiga del confort, para nada. Estamos muy bien, eso es, tenemos calor, como explicaba con la estufa, tenemos calor, no es un retroceso para nada, eso es. Es realmente un verdadero hogar que permite recuperar la casa como un refugio acogedor. Y es bastante mágico salir de la casa, encontrarse en esta terraza y estar de inmediato inmerso en la naturaleza, con el verde de los árboles, el agua, como un espejo donde se ven los pájaros volar en el cielo y sobre la superficie del agua. Así nos acordamos de que nosotras mismas somos un elemento de la naturaleza. Le compré un anillo de oro y pagué la renta.